El Rey Amarillo es una colección de relatos cortos escrita por Robert W. Chambers, publicada por primera vez en 1895. Este libro se ha convertido en una pieza de culto en la literatura de horror y ha sido influyente en el desarrollo de la narrativa del horror cósmico. Sin embargo, lo que ha generado una fascinación particular, así como controversia, es el elemento central del libro, un ficticio drama en 2 actos titulado El Rey Amarillo. Este texto dentro del texto es descrito como un libro tan terrible que induce locura en aquellos que lo leen. ¿De qué trata El Rey Amarillo? La colección El Rey Amarillo consta de 10 relatos cortos, de los cuales los primeros 4 están directamente relacionados con la obra ficticia que da nombre al libro. Estos relatos exploran temas de paranoia, decadencia y la pérdida de la cordura, con un trasfondo oscuro y atmosférico. En el centro de estos relatos está la obra de teatro El Rey Amarillo, la cual nunca se detalla en su totalidad, pero se sugiere que quienes la leen son consumidos por una locura incontrolable. Los personajes que encuentran o mencionan el libro en los relatos muestran señales de una progresiva pérdida de la realidad, siendo incapaces de diferenciar entre lo real y lo ficticio. Esto es lo que ha llevado a El Rey Amarillo a ser considerado un precursor de la literatura de horror psicológico, donde el miedo surge no de monstruos o entes sobrenaturales, sino de la propia mente y la capacidad de ésta para desmoronarse. ¿Qué simboliza el Rey Amarillo en la cultura popular? El símbolo del Rey Amarillo y el color amarillo en la literatura y la cultura pop se han asociado con la decadencia, la enfermedad mental y la corrupción. En el libro, el color amarillo parece ser un presagio de desgracia y deterioro. Este simbolismo ha sido retomado por diferentes autores y creadores a lo largo de los años, lo que ha contribuido a la perpetuación de la controversia y el misterio en torno a la obra. Una de las menciones más recientes y populares del Rey Amarillo en la cultura pop se dio en la primera temporada de la serie True Detective, donde el libro y el mito que lo rodea se convierten en un punto central de la trama, llevando a muchos espectadores a redescubrir y debatir sobre la obra de Chambers. ¿Por qué se cree que el Rey Amarillo induce la locura? El poder que se le atribuye al Rey Amarillo de inducir locura no se debe solo a su contenido, sino a la estructura de los relatos de Chambers. Los personajes, al enfrentarse al texto, experimentan una fragmentación de su percepción de la realidad, un proceso que el lector también podría experimentar debido a la forma en que se desarrollan las historias. Esto ha llevado a algunos críticos a considerar que el Rey Amarillo funciona como una especie de metatexto, en el que el mismo lector se convierte en parte del relato, al cuestionarse su propia cordura mientras avanza en la lectura. Este efecto, que podría describirse como un horror en espiral, donde la angustia y la paranoia crecen a medida que se profundiza en la obra, es lo que ha hecho que el Rey Amarillo sea tan fascinante y perturbador. La idea de un libro capaz de infectar la mente del lector no es nueva, pero Chambers logró presentarla de una manera tan sutil y efectiva que el impacto se siente incluso más de un siglo después de su publicación. ¿Qué impacto ha tenido el Rey Amarillo en la literatura de horror? El impacto del Rey Amarillo en la literatura de horror es innegable. H.P. Lovecraft, uno de los escritores más influyentes del género, admitió haber sido profundamente influenciado por la obra de Chambers. La idea de un conocimiento prohibido que lleva a la locura, que es central en muchos de los relatos de Lovecraft, puede rastrearse hasta el Rey Amarillo. Además, la influencia del Rey Amarillo no se limita solo a la literatura.
La obra ha dejado su huella en juegos de rol, películas, series de televisión y cómics, donde el concepto de un libro maldito o de conocimiento prohibido que altera la realidad ha sido explorado de múltiples maneras. ¿Cómo leer El Rey Amarillo sin caer en la locura? A pesar de la reputación que precede a El Rey Amarillo, leerlo no lleva a la locura real. Sin embargo, la atmósfera densa y opresiva de los relatos, junto con la ambigüedad de la narrativa, pueden hacer que los lectores más sensibles se sientan inquietos o perturbados. Chambers juega con el miedo a lo desconocido y lo innombrable, sugiriendo más de lo que realmente muestra, lo que deja mucho a la imaginación del lector. Para aquellos interesados en explorar la obra, se recomienda leer con una mente abierta, pero también crítica, recordando que la locura en los relatos de Chambers es una metáfora de las tensiones psicológicas que pueden surgir al confrontar lo incomprensible o lo aterrador.